de embriología y en la embriología de las emociones como tales, pues que tengan en cuenta que esto en verdad es como un gran resumen de la embriología de algunas de las estructuras que ustedes veían en neuro, que pues todo se origina, digamos, en el sistema nervioso central, y pues que se habla cuando uno habla de las emociones de manera primitiva, de manera embriológica, pues podemos hacer referencia al miedo, a la ira, al asco, a la alegría y a la tristeza, que son como esas emociones primitivas que tenemos. Ya lo otro ya vienen siendo emociones que son mucho más aprendidas, entonces pues que se desarrollan ya en otras regiones y de otras maneras, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es que en la formación del tubo neural vamos a tener dos grandes cosas que nos vamos a acordar ahorita, y son el neuroepitelio y la región ventricular. Entonces, el neuroepitelio me va a dar origen a neuronas, glías, células ependimarias, básicamente todo, y la región ventricular también va a dar origen a neuronas, y esas mismas neuronas, tanto las del neuroepitelio como la región ventricular, van a migrar para formarme dos grandes zonas. El manto, que va a ser el precursor de la sustancia gris, y la zona marginal, que va a ser el precursor de la sustancia blanca. ¿Listo? Entonces eso, ténganlo ahí como muy presente. Entonces lo primero es que se acuerden que el tubo neural viene del ectodermo y pues que se empieza a formar aproximadamente en la semana 3 de la gestación. Entonces a mí el ectodermo me crea esto, que es la placa neural, ¿cierto? Y esa placa neural se empieza a doblar, se empieza a plegar, de tal manera que me crea el tubo neural, que es esto que empieza a quedar aquí así redondito, y la cresta neural, que es esto que queda aquí como afuerita, pues acompañado ya de la epidermis. Entonces, ese tubo se va a empezar a cerrar, se cierra de cefálico a caudal y me van a quedar siempre abiertos los dos neuropolos, el neuropolo anterior y posterior, que se van a tener que cerrar pues más adelante. Y además se me va a formar un neuroepitelio, que es toda esta zona que está acá. No es esa primera capa, porque esa primera capa es otra cosa, sino es algo que se empieza a formar como por aquí, ¿listo? Entonces, el orificio de este tubo neural me va a formar todas las cavidades a nivel cerebral. Entonces, los ventrículos, el acueducto, el conducto ependimario, absolutamente todo. Y las células que están en el borde interno me van a dar origen a todas las células ependimarias y el resto que viene siendo el neuroepitelio me va a migrar para formar todo lo que son las neuronas y la glía. Ya en el tubo neural, entonces, los cuerpos neuronales van a empezar a migrar y me van a crear como dos grandes cosas. Esto que es la capa del manto, que es donde se me va a generar toda la sustancia gris, y esto que es la capa marginal, que es donde se me va a generar toda la sustancia blanca. Que se acuerden también, y es muy importante pues para todo lo que vamos a ver ahorita, y es que el tubo neural me va a originar todo lo que es el sistema nervioso central y la cresta neural todo lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces ya teniendo nuestro tubo neural plegado, acordémonos que el tubo neural se empieza a diferenciar y se divide en varias capas, ¿cierto? Se nos queda el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, pero aquí pues nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el prosencéfalo, que es todo lo que me va a generar, digamos, el diencéfalo y la corteza como tal. Entonces, el diencéfalo es esa parte más caudal, entonces viene siendo esta parte, y el telencéfalo es esa parte más cefálica, entonces esto que se ve aquí como más redondito. Entonces el diencéfalo me va a generar tres grandes estructuras, el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Los más importantes, tálamo y hipotálamo, el epitálamo digamos que no es tan importante. Y el telencéfalo me va a generar la corteza cerebral, todo lo que son los ganglios basales, y muy importante que tengan en cuenta es que de este telencéfalo también van a salir las vesículas ópticas, o sea, ahí salen los ojos. Entonces, en el diencéfalo vamos a tener tres estructuras que me van a formar, el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Nos vamos a enfocar en el tálamo y el hipotálamo porque son como los más relevantes para todo lo de las emociones. Entonces, digamos que aquí los pueden ver, aquí se forma el hipotálamo, que es lo que queda mucho más abajo, el tálamo y el epitálamo, que es esta cosita que está aquí chiquita. ¿Listo? Aquí pegaditos, entonces el tercer ventrículo, pues aquí se empieza a formar la glándula pineal, todas estas cosas. Entonces el tálamo se forma por neuronas de asociación, Golgi tipo 2, y cumple varias funciones. Entonces va a cumplir todas las funciones de relevo y asociación, entonces tiene aferencias sensitivas
sensoriales. Proyección, y me va a proyectar a todas las áreas primarias de la corteza. Entonces, si ese tálamo, que además miren que es la parte más grande de todo esto, digamos que queda mal formado y no hace las aferencias que tiene que hacer y no recibe las aferencias que tiene que recibir, pues me va a generar afectaciones a nivel cortical en cuanto a modulación de conducta, de emociones y de todo este tipo de cosas. El hipotálamo, por otro lado, que es este pedacito ya un poquito más chiquito, amarillo que se ve acá, me va a regular todas las funciones básicas. Entonces me va a regular la conducta emocional, la integración del sistema nervioso central con el endocrino. Acuérdense que veíamos que aquí se modulaba la agresividad, se modulaban las emociones, se modulaba todo. Y además la parte de conexión con el sistema endocrino es muy importante que quede bien formada, porque esta es la parte que me va a conectar todas las hormonas con las emociones. Entonces la parte que va a hacer, por ejemplo, que si yo estoy estresada, tenga menorrea, que si yo tengo la testosterona alta, el cortisol alto, genere conductas agresivas, es toda esa parte de esa conexión. Entonces son estructuras que tienen que quedar muy muy bien formadas. Ya el telencéfalo por su lado me va a formar todo lo que tiene que ver con la corteza cerebral, y pues lo que más me importa y es que tengan en cuenta que aquí se forma la corteza prefrontal, y este es como el gran modulador voluntario de las emociones y de la conducta. Entonces es muy importante pues que se forme bien, ¿cierto? Se empiezan a formar todos los pliegues y los núcleos se van a empezar a formar al lado de los ventrículos. Entonces pues ahí los pueden ver. Entonces acuérdense que todos estos ventrículos son toda la parte hueca, entonces si este tubo neural me queda plegado de una manera inadecuada, me va a afectar los ventrículos. Si me afecta los ventrículos, pues también me va a empezar a afectar todas las estructuras que lo rodean. Por otro lado, el epitelio olfatorio va a venir no del tubo neural como tal, sino de la cresta neural, que entonces, como ya veíamos, es ese pedacito que queda como afuera. Entonces va a empezar a generar una prolongación periférica que va a tener todos los axones encargados de captar el dolor. Entonces, si esto no migra adecuadamente, pues vamos a tener muchos problemas en cuanto a los sentidos. Y acordémonos que el olfato es uno de los sentidos que más relacionado está con las emociones. Inclusive se cree que muchísimo más que los ojos y la audición. Entonces es muy importante pues tenerlo bien en la medida de lo posible. También es importante que en esta etapa se empieza la producción de proteína de unión a moléculas odoríferas. Entonces acordémonos que para uno poder oler alguna cosa tiene que tener varias cosas. Entonces la molécula tiene que ser volátil, la molécula tiene que ser suficientemente pequeña, pero además tiene que tener esta proteína de unión a moléculas odoríferas, porque si no, no se van a poder captar. Además que son neuronas de carácter bipolar que van a llegar hacia el hipocampo y la amígdala. Entonces aquí es donde vamos a ver todo el componente emocional. Y que tengan en cuenta que nuestro sistema olfatorio es bastante involucionado comparado al de otros animales. Solo vamos a tener estas neuronas, salen únicamente por el techo de la cavidad nasal y el resto de la cavidad nasal no las va a tener. ¿Eso qué quiere decir? Que son muy susceptibles a ser dañadas. Y ya por otro lado, el hipocampo es muy importante porque es el que me va a generar toda esa memoria, ¿cierto? Entonces el que me va a generar toda esa memoria emocional que yo tengo. Entonces es una estructura que se diferencia de manera muy temprana y que es separada del neocórtex por la fisura del hipocampo. Entonces si se forma esa fisura y esa es la que lo va a separar del resto de la corteza. Además va a sobresalir en la pared medial del ventrículo por la región temporal y va a empezar a hacer una migración radial que va a consistir en 3 capas que son concéntricas. Entonces la primera es el rudimento del hipocampo, que es esa capa que va pegada y muy cerca al cuerpo calloso. Después tenemos una región caudal e inferior que me va a diferenciar todo el hipocampo con el giro dentado, y debajo del cuerpo calloso encontramos el cuerpo del fórnix. Y esta partecita es lo que me explica todo el desarrollo de las emociones primarias. Entonces, esas primeras 5 emociones que hablábamos, que son esas emociones como primitivas, ¿cierto? Pero se ha venido aprendiendo cosas nuevas, se han explorado distintas cosas y se ha visto todo lo que está relacionado con todo el aprendizaje emocional. Entonces, el aprendizaje emocional se ha visto que están estas 2 estructuras que se empiezan a diferenciar, que es el paleopalio, que es este pedacito que vamos a ver acá, ¿sí? Y el neopalio, que es este pedacito que vamos a ver acá. Entonces, el paleopalio se me va a diferenciar en la corteza piriforme, que es esa superficie dorsomedial temporal, y me va a formar el uncus, que es como ese ganchito del hipocampo, y
todo lo que es el giro parahipocampal. Entonces, pues ven que, digamos, como que se extiende un poco y va un poco hacia adentro, porque me va a formar ya todo ese pedazo. Y además me va a formar la región anteroventral de la ínsula. Por su lado, el neopalio, que es este otro pedazo que vemos acá, me va a formar la neocorteza y me va a iniciar una expansión parietal que después va dorsal y termina en medial. Entonces miren que es todo este pedazo. Y esto, cuando se forma esto, ya es lo que me empieza a explicar todo el aprendizaje emocional que se va a dar en las personas.